Bueno, pues creo que ya estamos emitiendo en directo una tarde más. Bienvenidos a este ciclo de conexiones en directo que realizamos desde la Escuela de Fotografía Mixtos. Este ciclo de conexiones que llevamos realizando desde el pasado mes de marzo tiene una doble finalidad. Por un lado, abrir las aulas de nuestra escuela, invitaros a vosotros que estáis ahí ahora conectándoos a pasar a nuestra escuela de fotografía y que conozcáis nuestros docentes, fotógrafos, colaboradores y demás, así como el de generar un espacio de encuentro, un espacio de debate, un espacio de reflexión pausada, ahora que estos días nos obliga un poco a este ritmo más tranquilo, aprovecharlo para, como os decía, abrir un espacio de reflexión en torno a la fotografía y el audiovisual. Deciros también que todas las sesiones las tenéis disponibles en nuestro canal de Facebook, de Instagram y de YouTube, de forma que aquellas sesiones que no habéis podido asistir, pues podéis tenerlas ahí. Y daros de verdad las gracias a todos los que ahora mismo os estáis conectando una tarde más para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy, que son Vórtice Foto, Alicia y Pablo, que traen a un invitado también especial, Daniel López, que ahora os presentaré de una manera más pausada. Antes de entrar al vídeo, antes de entrar, perdón, a la conferencia, quería deciros que todo esto, todo este ciclo de conferencias es gracias a que hay un equipo de gente que seguimos trabajando para que todo esto pueda ser posible, ¿no? Y no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a mis compañeros Sara Barberá y Juanqui Rodríguez, que tienen que estar ahí, porque ellos también son parte responsable de que hace posible que nosotros emitamos aquí. No solo yo, que soy el que le toca el marrón de dar la cara pública, porque Oye, forma tanta parte de este proyecto como yo. Así que gracias, compañeros, por estar ahí detrás también. Y, como os decía, muchas gracias al público, muchas gracias a Vórtice Foto por esta sesión de esta tarde. Paso la palabra a Alicia y a Pablo para que, bueno, vehiculicen un poco este magnífico encuentro, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Luis. Yo, Alicia, no sé cómo estás tú, pero yo estoy súper contento, ya no solo porque viene Dani, sino porque me quito el marrón de hablar. O sea, yo hoy me voy a dedicar a tomarme mi café y a hacerle preguntas a Dani para que hable él, con lo cual esto es un chollo. sí, la verdad que es la tercera charla. Los que no habéis visto las anteriores, como ha dicho José Luis, podéis verlas grabadas. Y como ya era la tercera y la última, seguramente hemos decidido traer a un invitado que creemos que os puede aportar muchísimas cosas. Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, a ver, bueno, como podéis ver ahí primero, dar las gracias a José Luis y a la Escuela Mixtos también por también ser partícipe en esto y obviamente a Pablo y a Alicia, a Vórtice, por contar conmigo y que pueda aportar, no sé, si un poquito, un granito de arena con mi experiencia y con todo lo que me han ayudado en ese sentido. Bueno, como podéis ver aquí en la presentación, os pongo tres frases ahí que están muy vinculadas a mí, en el sentido de que no importa de dónde vengas, porque yo no vengo del estudio de fotografía propiamente, yo vengo del diseño gráfico y aunque puedan tener una vinculación, eso es para tener claro o en cuenta que creo que cualquier persona puede llegar a realizar un buen reportaje si al final se vincula a ello, ¿no? Y por eso la segunda parte también, que no se trata de cuándo empieces, sino de cuánto te vincules. Yo empecé en esto de la fotografía a tomármelo de forma seria relativamente hace poco, o sea, hace 5 añitos, una cosa así, o sea, no mucho más. Y poco después, o sea, me sumergí de lleno y prácticamente respiro fotografía. 24 horas al día, si no la estoy consumiendo, le estoy hablando de ello, estoy leyendo, porque realmente es algo que me ha aportado mucho y me ha creado un vínculo pues con personas increíbles, como es el caso de quienes estamos hoy aquí.
Y luego, además de todo ello, es que todo lo que he aprendido no solo ha sido en fotografía documental, que es básicamente lo que hago, e incluso fotoperiodismo, que es algo que me apasiona, sino que he hecho de todo dentro de fotografía. Desde fotografía de boda, en lo cual he aprendido a tener que moverte y estar rápido, atento a cualquier detalle en cualquier momento para no perdértelo, y sesiones largas, a cualquier otro tipo de foto, como algo de fotografía de estudio que requiere ser más calmado pero controlar muchísimo la luz, o otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que esas 3 cosillas son las que a mí me han ayudado también a poder desarrollar un poquito todo el trabajo. En ese sentido, vamos. Está muy guay. Yo antes de meternos con el proyecto que nos traes hoy, te quería preguntar qué es lo que te llevó a ti al documental. Pues, primeramente, a mí lo que o sea, hacía fotografía, me gustaba y me fui vinculando un poco al fotoperiodismo porque es lo que más me llamaba, ¿no? La noticia, el hecho que acontece en ese momento, y que no solo quería ser un espectador, quería estar allí y verlo con mis propios ojos y luego trasladarlo. Pero claro, poco a poco me fui dando cuenta de que eso, sí, tú llevas la noticia, pero no profundizas en lo que hay detrás, en poder contar toda la historia. Y luego vi un documental muy famoso que se llama War Photographer, de James Naismith, y la cabeza me explotó y dije, vale, yo quiero hacer algo parecido a esto. Y a raíz de eso empecé a informarme más, a documentarme más, a buscar referencias, referentes, y fue un poco lo que me llevó a darme cuenta de, vale, yo lo que quiero contar son historias que ocurren, centradas un poco en el trabajo fotoperiodístico, pero con la profundidad y el tiempo que te da el documentalismo. Claro. Bueno, pues sí. primero de todo vamos a volver a presentar quién somos nosotros, porque ya hemos presentado un poquito a Dani y ya sabemos de dónde viene. Supongo que muchos de vosotros ya habréis estado asistiendo a estas conferencias virtuales las últimas semanas, pero bueno, para todos aquellos que no hayáis estado, somos Vórtice Foto, somos una agencia documental que realizamos reportajes de largo recorrido. La mayoría de nuestros trabajos han sido internacionales, aunque fomentemos el trabajo de cercanía, pero bueno, ya explicamos en su momento el por qué hemos trabajado de esta manera y cómo para nosotros estos reportajes han sido cercanos y hemos profundizado en ellos. Y además de realizar reportajes, pues también tenemos una parte formativa, una vía formativa, donde enseñamos, ¿no?, a todos aquellos que se quieran acercar a realizar reportajes documentales, bien sea con nuestro grupo de formación, bien sea con el programa de consultorías del que Dani formó parte, o bien sean con talleres como los que os presentaremos luego después, que vamos a realizar con la Escuela Mistos. Y bueno, para los que os estéis preguntando de qué conocemos a Daniel, la verdad que hoy estamos conectados desde 3 ciudades diferentes. Estamos Granada, Alicante y Oviedo, si no me equivoco. Sí. Y realmente con Daniel no nos hemos visto nunca en persona, pero hemos coincidido porque conocimos su proyecto gracias a este programa de consultorías del que Daniel formó parte, y pudimos trabajar en equipo y hacerlo a distancia y poder ver el crecimiento del proyecto que nos va a presentar hoy, que fue brutal. Bueno, hoy los que estáis viendo esto vamos a analizar este proyecto de Daniel, que se llama Ikigai, que habla sobre resiliencia y futuro en Fukushima, en Japón. Vamos a analizar también los errores, los aprendizajes, todas las cagadas que ha tenido Daniel en ese proceso. Vamos a destripar su proyecto y vamos a ver la importancia de la planificación estratégica en un proyecto de fotografía documental. Mientras vamos hablando, podéis ir comentándonos en directo y os vamos a intentar responder todo lo que podamos. Yo no voy a poder verlo, pero ya están ellos 3
mirando. Así que todas las preguntas, todas las dudas que tengáis, no os las quedéis, porque aunque no las contestemos ahora, luego siempre revisamos todos los comentarios, respondemos todo. Así que si queréis ir comentándonos también desde dónde os conectáis, que eso siempre nos hace mucha ilusión, ya que aquí estamos 3 ciudades diferentes, aunque todos en España. Seguro que los que nos estáis viendo estáis en diferentes partes del mundo y eso siempre... Sí, ya nos están saludando desde Coruña, desde Barcelona, bastante gente, la verdad. Así que, bueno, pues como ha dicho Alicia, además como he dicho que nosotros hoy no vamos a hablar tanto, así puedo estar pendiente del chat yo y Freit a preguntas a Daniel y nosotros se las trasladamos, ¿vale? Perfecto. Deciros que ahora mismo tenemos conectados a través de nuestro perfil de Facebook 80 personas que nos están viendo, más aquellos que se conectan a través de distintas plataformas como Instagram, YouTube, que no lo podemos contabilizar. Con lo cual, Daniel, estás nervioso porque hay mucha gente aquí dispuesta a fijarse en todos los detalles que podrían haber mejorado ellos de tu fotografía. Eso es así. Yo estoy abierto a todas las críticas. De eso se aprende. O sea que... Vale, pues ahí está el chat abierto para que, más que críticas, aportéis vuestros comentarios constructivos y entréis en este debate a 4 que tenemos esta tarde. Tía José, te voy a decir, porque no sé si lo viste la otra vez, yo ya voy a empezar aquí a alargar el debate. Tenemos una personita por lo menos siguiéndonos desde Irak. ¡Ostras! No sabía. Que la semana, Eric, que estuvimos hablando con él, que ya nos comentó la semana pasada y me hizo un montón de ilusión. O sea, bueno, ya aprovecho para saludar a todo el mundo que está escribiendo desde Madrid, desde Córdoba, Argentina. Eso, decidnos qué ciudades, qué países, desde dónde os estáis conectando. Colombia, varias personas de Guatemala, pero ha saludado aquí Eric y me hizo un montón de ilusión, tío, que nos están viendo desde Irak. Pues un saludo enorme a los compañeros de Oriente Medio. Vamos ampliando fronteras. Sí, sí. Bueno, pues esta masterclass, igual que las anteriores, son para personas que os guste la fotografía documental, igual que a nosotros, que quieran conocer otras realidades, porque hoy Daniel nos va a hablar sobre su proyecto realizado en Japón. Y para los que estéis enganchados a estos miércoles de directo que organiza la Escuela Mistos, y la verdad que están siendo muy enriquecedores. Bueno, Daniel, cuando quieras puedes empezar. Sí, he visto que tenemos gente también de Asturias, un buen amigo que anda por ahí, Fon. Ay, qué guay. O sea que, bueno, vamos a empezar un poquito con esto. El proceso del desarrollo del proyecto de Fukushima hoy en día está bien estructurado y está por fases, ¿no? Entonces vamos a ir desgranando un poquito cómo fue esa primera fase y el porqué de que yo he utilizado nomenclatura, o sea, digamos que sí, nomenclatura japonesa para poder organizar la manera de enfocar cada parte de cada vez que he ido. En este caso es Mirai, que significa futuro en japonés, y es lo que fue mi primer viaje, ¿vale? A Fukushima. Yo a Japón ya había viajado más veces, pero cuando decidí dar el salto a Fukushima fue en 2016. Llevaba poco más de un añito en fotografía tomándomelo en serio y digamos que el por qué me decidí a lanzarme, pues bueno, fue una serie de circunstancias. La primera es mi vínculo con Japón. ¿Por qué fue Japón? ¿Por qué fue Fukushima en otro sitio? Fue por mi vínculo con el país. Tengo muchas amistades allí. Siempre ha sido un país que me ha atraído y desde la primera vez que he viajado me he sentido como si fuese mi propia casa. Eso sumado al hecho de que cada vez que buscaba algo sobre lo ocurrido, sobre Fukushima, eran solo noticias de lo que había ocurrido en cuanto a la central, en cuanto al tsunami que afectó a las 2 prefecturas superiores también, a Miyagi y Iwate, y no había mucho más. No había nada de qué está ocurriendo hoy en día, cómo está viviendo la gente. Entonces, yo quería saber qué estaba ocurriendo ahí, en ese sentido.
Y por la fecha, yo esto lo estaba pensando durante 2015, acudí a muchas charlas, a muchos eventos, pude asistir a alguna inauguración de alguna de estas de fotografía en las cuales estaba los reporteros que antes llevaban Memo, que eran Manu Bravo, Fabio Bucciarelli, José Colón, Diego Ibarra y Guillem Valle, y allí, digamos que pude hablar un poquito con ellos, y una pregunta que le hice a Fabio fue qué le había inspirado en su momento cuando comenzó en fotografía haciendo deporte u otras cosas, a lanzarse a hacer, pues era más reportero de guerra que otra cosa, pero a lanzarse a hacerlo. Y su simple respuesta de alguien tiene que hacerlo, y el enfoque que tú le puedes dar no se lo va a dar otra persona, pues digamos que fue un cúmulo de cosas que se sumaron más esa. Dije, bueno, pues mira, me voy. Ahorré dinero y me fui. Hablé con un gran amigo que tengo en Japón, se quiso venir conmigo, el cual me ayudaría, porque yo controlo un poquito de japonés, pero poco, entonces me ayudaría a tema de contactos, movernos por Fukushima y conocer distintas realidades de toda la geografía de allí. Y bueno, en mi primer viaje me llevé varias sorpresas en cuanto a la relativa normalidad con la que llevaban esa situación de, digamos, de miedo por radiación y todas estas cosas. Estamos hablando de 2016, en este caso. Y nosotros nos encontramos, pues, sí que había zonas de reconstrucción, obviamente, y veías realidades que estaban en proceso, pero claro, yo viajé con una idea poco clara. Yo quería ir y conocer qué estaba ocurriendo, pero no estaba enfocado hacia una finalidad concreta. Quería ir y conocer. Y preguntamos en todos los sitios. Recorrimos cientos y cientos de kilómetros, de norte a sur, de este a oeste. Todo lo que nos podíamos acercar hacia la zona de Central y alrededor de la zona de exclusión, ahí fuimos. Pero ¿qué pasa? Que por mucho que hiciese eso, al regresar y ver todo el material, yo dije, vale, ¿y con esto qué hago? ¿Tengo alguna foto buena? Sí, pero no tengo ninguna historia. No tengo protagonistas, ¿no? Entonces ahí fue un ejercicio de reflexión y de ver, vale, con esto quiero hacer algo y quiero contar lo que yo aprendí. Ahí es donde monté exposiciones y pude dar alguna charla. Pero me di cuenta que las fotos por sí mismas no hablaban. Y eso es uno de los errores que debo asumir como tal en ese primer viaje. ¿Hay que lanzarse? Sí, claro, hay que lanzarse. Pero si no tienes una preparación adecuada, una estrategia, yo sí tuve mucha información, pero no con respecto a un plan específico para mi proyecto. Entonces, tenía el tema que era Fukushima, quería hablar del futuro, pero no sabía cómo enfocarlo. Y eso me llevó a encontrar muchas historias muy interesantes, pero todas diversas. Algunas eran procesos de reconstrucción en pequeños pueblos, otras eran pues hacían eventos de cultura para intentar atraer el turismo y así generar un poco más de economía de otro tipo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Fukushima, al final, su economía base era la agricultura. Entonces eso es un mazazo muy grande con respecto a todo lo ocurrido. Entonces vas sumando cosas y dices, vale, estoy abarcando mucho y no estoy focalizando en algo concreto que es lo que me va a ayudar a mí a exprimir y poder contar algo. Y eso ahí denota una falta de estrategia. Y me llevó a darme cuenta también que no se trata de abordar un tema como si fuese una tesis doctoral en ese sentido. Tienes que abordarlo desde lo pequeño, desde lo mundano, lo cercano, ¿no? Desde lo personal. Una pequeña historia te puede contar una realidad que habla de un problema general. Y eso es a lo que yo me fui dando cuenta, en ese sentido. No tenía protagonistas que pudiesen trasladar esa historia. Y un poco...
Caíste allí, Daniel, como un paracaidista, ¿no? Llegaste allí y dijiste, voy a hacer fotos. Sí, un poco en esa idea. A ver, sí que me documenté mucho de la situación, hablé con amigos, con una amiga que vive en Tokio, que es mitad japonesa, mitad española, me ayudó mucho y luego me ayudó muchísimo el que ahora es mi fixer, que es uno de mis mejores amigos, El Aki. gran Aki, que además aprovecho para saludarlo porque lo estoy viendo por ahí por el chat. Ah, ¿Ah, sí, sí? sí, sí. Está por ahí, está por ahí. Le había dicho que estaríamos hoy en directo. El gran Aki que me ha resuelto, vamos, o sea, yo ahora no podría hacer todas estas cosas sin él porque es como el 50% de todo esto, de todo este proyecto. Él conseguía cosas incluso a veces con una pequeña idea que yo pudiese tener, él sabía trasladarla allí, cómo poder llevarlo a cabo. Pero todo esto tenía muchos agujeros y había que organizarlo para hacerlo. Digo, vale, pero quiero que sea serio. Yo quiero que sea profesional y poder que alcance a más gente y poder contar las realidades de verdad. Y esto me llevó a que tuve la gran suerte de ver de encontrarme con el grupo de Vórtice, ver que estaban sacando el anuncio de consultorías y dije, pues voy a ver de qué va esto, a ver si me pueden ayudar a focalizar. Y debo decir que vamos, que a la vista está que todo el proceso, sobre todo el proceso previo, era lo que a mí más me fallaba. O sea, todo el proceso posterior incluye pues mejora de técnica, mejora de regresar a los sitios, pero la planificación previa te ayuda una barbaridad, porque luego allí en terreno tú te centras en trabajar y estar a lo que estás, que es hacer foto. Aquí, sobre lo que has dicho hasta ahora, o sea, primero, un poco que compartimos esa visión, ¿no? De lo que hemos estado hablando estas semanas anteriores, Sí. de que al final cuando vas a hacer un proyecto las primeras veces y tal, pues pasa eso, que vas con muchas ganas, vas muy ilusionado, pero vas a lo puto loco, tío, o sea, Sí. vas como un pollo sin cabeza y claro, o tienes toda esa parte previa, ¿no? De la que estaba hablando ahora y de la que, bueno, ahora hablaremos, cómo la trabajamos, pero eso, o haces toda esa parte previa o si no es muy, muy, muy complicado que te salga algo bien. Por Porque al supuesto, final porque... te juntas con una serie de fotos bueno, que pueden ser buenas, porque, a ver, o sea, una de las cosas que tenemos que reconocer es que Daniel nos vino con un nivel de fotografía muy bueno, o sea, Daniel es muy buen fotógrafo, y entonces está de puta madre y además el programa de consultoría es para esto, o sea, nosotros no enseñamos a hacer fotos, nosotros enseñamos a hacer y a construir proyectos. Y entonces Daniel estaba ahí en el punto perfecto para el programa. Sí, Y después también un poco lo que decías de la importancia del fixer, que yo aquí quiero resaltar mucho la figura de Aki, por todo lo que te da, que me acuerdo que la semana pasada mucha gente nos preguntaba sobre, bueno, y el tema este del fixer, cómo va, qué gente es, tal. O sea, al final es que no necesariamente tiene que ser un fixer profesional, Claro. Claro. Pero que sí que trabaje tienes al que tener, 100% como fixer. claro, pero Pero claro, necesitas contactos en terreno Sí. que te puedan facilitar esos accesos. Sí, no, sí, yo debo decir que aquí es que no solo ya es que ya nos conocíamos de antes, éramos buenos amigos, sino que precisamente, y lo que hablábamos y comentasteis en las anteriores directos, ¿no? Que esa confianza, ese vínculo que tienes que tener con las personas es lo que te hace realmente poder alcanzar un plus, poder llegar más lejos. Sin ese vínculo y esa confianza es muy, muy complicado. Y también hay que tener en cuenta que las realidades y cómo funciona cada país y cada cultura son diferentes. No solo es que tú te adaptes, es que tienes que saber cómo adaptarte a ello y entender los tiempos y a veces pues las rutinas que tienes que cambiar un poco la forma de trabajar para que fluya todo, que sea más cómodo, ¿no? Y eso es lo que fui viendo con vosotros. Sí, la verdad que trabajar con Daniel ha sido una pasada porque desde
la concepción de la idea, ¿no? Ese momento tan caótico en el que tienes muchas ideas, mucha información, porque además Daniel llegó con muchísima información, el tema le apasiona, por lo tanto sabía de Fukushima que se podía sacar un doctorado y, bueno. y escribir ya un libro, ¿no? Pero aquello había que darle una forma y concretar muchísimo para que tuviera un plan de cara a volver y retomar ese proyecto para que tuviera una dirección más clara. Y eso es lo que sobre todo trabajamos al principio y la verdad que fue un proceso que disfrutamos un montón. Sí, y me metisteis mucha caña, que yo lo necesitaba, sobre todo para, vale, sí, nos gustan tus fotos, nos gusta esto, pero ¿cuál es el tema? Centra. Ya sabemos que tienes 25 temas, pero centra en uno. Era lo que yo necesitaba, centrar. Y al final tuvimos esas dos posibles opciones, pero el tiempo se echaba encima porque marcamos una fecha. La idea era hacerlo, fue principios del año pasado y la idea era irme yo en verano. Entonces teníamos esos meses para ir preparando todo y la verdad que al final para conseguir cosas o ciertos temas íbamos un poco, no contrarreloj porque íbamos bien de tiempo, pero sí que el hecho de, bueno, hay que dedicarle el tiempo adecuado porque si quieres cerrar X entrevistas, por así decirlo, las personas que estén en terreno necesitan saberlo con el tiempo suficiente para tú calendarizar y que no sea en plan, bueno, yo llego aquí a todo servido. Claro, además destacar que Daniel no fue a un único sitio, sino que tenía un pedazo de viaje programado en el que tenía que moverse por diferentes lugares, por lo que había que coordinar a todas esas personas que le iban a recibir en otro país, otro idioma, otra cultura. Entonces, coordinar toda esa estructura que le tenía que esperar para las fechas de viaje en las que él iba a poder estar allí. Sí. Y ahí fue indispensable otra vez de nuevo la figura de Aki, porque ya no solo por él, sino porque teníamos una persona que es una de las mejores amigas de Aki, que vive en la prefectura de Fukushima, en la ciudad de Koriyama, y que fue la que nos ayudó a coordinar un poco todo. Entonces, y también Japón tiene una serie de cosas que para acceder a ciertas personas y a la hora de entrevistar tú tienes que mandar pues un pequeño dossier, cuál es tu intención, porque igual si no saben y parece que solo quieras ir a por la noticia, a sacarles información, pues igual no acceden o no quieren participar. Entonces, hubo que mandarles unos informes previos, que lo pudiesen leer, estar de acuerdo y ver cómo lo gestionábamos. Y la idea era, más o menos, poder dedicar mínimo un día o dos enteros a cada persona con las que íbamos a estar. Bueno, ese era un poco el tema. Después de estar unos 3-4 meses dándote caña con el látigo y centrando el tiro, llegamos a Fukushima y vamos a esta segunda fase del proyecto, a Ikigai. Sí, y cambió el proyecto, cambió el nombre, por decirlo así. El nombre fue un poco a posterior. También una idea de Aki, hablándolo con él, porque Ikigai significa razón de ser o razón de vida, y es un poco la idea de los proyectos de resiliencia que hay en Fukushima, de construcción de ese futuro, pero también de su vida del día a día, ¿no? Cuéntanos esa nueva descripción, o sea, ¿en qué se transformó el concepto de tu proyecto? Claro, la idea ya no era saber qué pasaba en sí, sino un poco esos proyectos de formas alternativas, bien de forma económica y demás, pero estaban todos un poco ligados a algo que tenga que ver con la tierra, ¿no? Con los productos de la tierra, bien la alimentación, en este caso, muy importante, zona agrícola, pero también de un maestro artesano ceramista y la problemática de ese material, esa materia prima que está contaminada, cómo lo resuelven, cómo lo pueden abordar,
encontrar también pues una gran empresa, como es una empresa de dulces que se llama Kashiwaya, muy antigua, que es digamos, tiene mucho renombre en Japón, y cómo se vio afectada y cómo lo está abordando. Y han creado como un tejido entre ellos, una red, que se apoyan unos a otros y se vinculan para favorecer sus propios proyectos y incentivar, ¿no?, el consumo y reactivar todo. También conocimos a un chef que vivía en Tokio cuando ocurrió todo y decidió instalarse en Koriyama, en una de las ciudades de Fukushima, y montar un bar un restaurante en el cual los productos son de Fukushima. Era como un plus, ¿no?, en ese sentido. Y todo este tipo de personas, pues nosotros íbamos allí y el primer día que los conocíamos, pues hablábamos de forma distendida, nos mostraban un poco pues dónde trabajaban, qué hacían, y no abordábamos tanto las fotografías de entrada. Esperábamos un poquito. Luego todo ese proceso te lleva a generar un poco más de confianza y pues compartes una comida con ellos, hay ambiente más distendido. Cosas que se comentaron en otro directo, que es importante a veces reseñar, es como en Japón es una costumbre muy buena el poder llevar un pequeño detalle, un pequeño regalo, ¿no?, a la gente con la que vas a estar. En mi caso yo intenté vincular algo que fuese relacionado con específicamente con cada persona. Si eran los de la empresa de dulces Kashiwaya, llevaba unos dulces típicos de aquí. Si era el maestro ceramista Sue-san, pues llevaba una loza negra de la zona de aquí porque sé que le va a llamar más la atención. Esos pequeños detalles siempre te dan un plus luego para esa vinculación y que sea más cercano. Bueno, aquí podéis ver algunas de las fotos de lo que está fuera de cámara, de esa vida. De hecho, ahí en la foto del medio podéis ver a Aki, que es el que me ayudó tantísimo. Y todo este tipo de cosas, ¿no?, son las que te llevan un poco al aprendizaje también, a la parte un poco de que, bueno, siempre se cometen nuevos errores, eso es lógico, pero también cosas que has visto que toda esa preparación previa te han ayudado y te han servido. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que me surgían nuevas ideas, nuevos planes, pero intenté ceñirme bastante al trabajo previo. Porque cuando estás en terreno, como decía Pablo antes, te vuelves loco, ves fotos por todos los lados, pero dices, vale, pero esta foto me va a ayudar a contar lo que quiero o es una foto buena y ya está. Ese es parte del problema que a veces tenemos los fotógrafos y las fotógrafas en terreno. Te voy a cortar ahí un momento. Yo me acuerdo que que había momentos en los que estabas perdido en la puta montaña, sin cobertura, y yo no me acuerdo las veces que te llamaba para preguntar, Dani, ¿cómo va? Sí. Y yo cada vez que lo llamaba, Dani venía con una historia nueva. Pues he conocido a unos que me... Siempre lo mismo. Dani, pero bueno, no me jodas. Sí, pero debo aclarar que siempre decía, bueno, he conocido esto, pero a la vez he hecho este otro punto que tenía en el plan estratégico previo, ¿vale? O sea, iba teniendo un poco de ese pequeño equilibrio. A veces ha habido historias que por eso probablemente regrese, que tienen más donde rascar, ¿no? Y una de esas cosas que comenta Pablo es que, si es posible, es importante revisar el material cada día. Bueno, cada día o cada 2 días. No dejarlo ahí porque si lo revisas te das cuenta de en qué has fallado, qué tiene potencial y que a veces puedes encontrar un pequeño patrón que te pueda ayudar a orientar un poco el estilo, incluso. Bien por tonalidades, bien por referencias visuales. Eso también te puede ayudar. Aunque tú lo lleves previo, cuando estás en terreno lo vas afinando. Y eso también requiere mucha paciencia. O sea, es como, vale, igual tengo una foto en la cabeza y quiero sacarla. Y no sale en los primeros días. Da igual. Sigue con esa idea en la cabeza y terminará saliendo.
Claro. Y una Es cosa que ahí, también... Sí, no, dime. que digo que ahí con eso hay que ser súper metódico. Claro, El hecho de revisar también para ver qué es lo que tienes ya, qué es lo que te falta, qué foto que has hecho puedes mejorar y a lo mejor el día siguiente o en los días siguientes vas a seguir estando con los mismos personajes y eso te da la posibilidad de una foto que ya has hecho intentar repetirla para mejorarla. tal cual. Al final lo de revisar al final del día para mí es una cosa fundamental. Incluso en todo el trabajo previo. Yo y eso fue un ejercicio que me mandasteis a hacer para tenerlo yo en cuenta. El tema de buscar referentes, pero no solo referentes en cuanto a tema, referentes en cuanto a color, referentes en cuanto a formato de contar, referentes en cuanto a un montón de cosas. Eso a mí me ayudó a tener una idea más clara de cómo quería realizar digamos, como la narración, ¿no? Y también unas fotos bases o básicas que necesitaba tener, que serían como ejes conectores. Entre medias te puedes permitir más el abanico más amplio, pero esos ejes conectores tienen que estar, porque si no, la narración va a fallar. Y ese trabajo previo es indispensable para eso, porque te vas con la chuleta, por así decirlo, y la tienes en terreno, y eso lo puedes acudir en cualquier momento. También veo importante destacar que el gran cambio que hubo del primer viaje al segundo es que también centraste mucho más el discurso en historias concretas, en protagonistas de tu historia, que luego también lo pones de conectar con la gente, ¿no? Lo importante que fue el encontrar las historias personales que iban a guiar el discurso de tu proyecto, y creo que al final eso es un aprendizaje que le vale a cualquiera, hagan el reportaje en Fukushima o lo hagan aquí al lado de casa, ¿no? Intentar no generalizar y no hablar de una realidad amplia y abstracta, sino encontrar esas familias o esas personas Claro. que tengan una conexión con tu temática y que podamos también empatizar, ¿no? con sus historias y con su realidad. Sí, la verdad que sí, porque mira, en ese sentido yo me di cuenta cuando estaba haciendo la edición del primer viaje, todos esos agujeros y eso que tuve me echaron un cable en ese momento. De hecho, está por aquí por el chat Nicolás Cancio, que es un fotógrafo increíble también, debo decirlo, y me echó un cable muy grande para ayudarme a intentar encontrar una pequeña historia, algo que conectase. Pero claro, ves dónde están los agujeros y todo eso lo tienes, dices, pues tengo que regresar, porque es que no hay otra forma de arreglarlo. Y claro, si es al lado de tu casa donde estás haciendo el reportaje, pues bueno, pero esto me pillaba 11.000 kilómetros. Sí, un poco lejos. Sí, y tampoco era relativamente barato. Entonces, hay que intentar tener previamente todo el trabajo que se pueda en ese sentido. Y luego eso, buscar los simbolismos, a mí me ayudó, porque no solo se trata de las historias, ¿no? Sino de los sentimientos, porque al final eres tú quien está poniendo el ojo. Entonces, si tú encuentras algo que signifique para ti y lo puedes incluir en la narrativa, que no sea incrustado, es decir, que ayude a la fluidez de esa narración, pues le da un plus, yo creo también. Hay veces que eso también es importante. Por ejemplo, ¿nos podrías contar algo sobre esos simbolismos? Ponernos algún ejemplo justo ahora que nos vas a hablar del proceso de cómo fue la edición, de cómo fue la selección de esas imágenes. ¿Cómo buscaste esos simbolismos? Es decir, ¿cómo puedes hablar de cosas tan complejas como futuro, resiliencia, las emociones de las personas que están reconstruyendo su vida tras una catástrofe en una imagen, ¿no? ¿Cómo buscaste esas imágenes? Pues la verdad que eso fue un pequeño ejercicio previo, ¿no? De buscar algo de lo que yo quería en cuanto a resiliencia, por ejemplo, en cuanto a reconstrucción. Me serví también mucho del tema del lenguaje japonés para este tipo de cosas, porque
las palabras tienen mucho peso en el idioma japonés por sus significados y a veces dobles o triples significados. Y profundicé mucho por ahí y ello me ayudó a decir, vale, con esto yo, ¿cómo puedo encontrar algo que no lo cuente con algo obvio o evidente? Y los primeros días estuve solo en Japón. Aquí llegaba unos días después y yo me fui hasta una pequeña ciudad a encontrar, porque esto es una pequeña anécdota que, bueno, luego igual podremos contar, la foto del oso y demás que anda por ahí. Me fui a buscar el sitio específico de esa fotografía que había hecho 3 años antes, pero había sido de pasada y ni siquiera recordaba el sitio. O sea, fue un ejercicio de memoria y de caminar y patearme en toda la ciudad. Y pateándome toda la ciudad y buscando y mirando, digamos que encontré un pequeño bosque cerca de un cementerio y hacía un día de calor increíble y se filtraba la luz entre los árboles y encontré un árbol que estaba talado, pero justo en el centro estaba creciendo como un pequeño segundo árbol, ¿no? Había una rama. Y eso me hizo pensar, vaya, o sea, es como incluso cuando parece que algo está muerto, que lo cortas y ya no va a crecer, siempre se abre la vida, ¿no? Se abre paso. Y me estuve tranquilamente 1 hora hasta que la luz fuese la adecuada en ese sitio y poder hacer la toma. Igual hice, no sé, 50, 60 fotografías porque no encontraba cuál era y me estuve moviendo y dije, la foto es esta. Llevo 1 día y medio aquí y no he hecho foto que me valga realmente. Digo, la foto es esta, voy a estar aquí hasta que me salga. Y eso también es el ejercicio de constancia que hablábamos antes. Claro. Entonces, este tipo de simbolismos, los otros simbolismos a veces te vienen hablando con la gente, escuchándoles, te vienen ideas, te vienen cosas que te cuentan, entonces las tienes en cuenta para los días posteriores. Bueno, cuéntanos cómo fue volver con esa montaña de imágenes, sí, con todo lo que traías. Bueno, en terreno intenté hacer una pequeña criba, me costó bastante, pero hice una primera criba, por lo menos, porque al final te vuelves con 6.000, 7.000 fotos y, bueno, disparos, porque fotos realmente no son tantas, ¿no? Pero tienes que hacer una pequeña criba y luego volver. Yo luego ahí tuve la inmensa suerte también de contar con Javier Corso para ese trabajo de edición. Que eso y lo tengo que decir, que no lo hemos dicho hasta ahora, que también dentro del programa de consultoría, además de estar nosotros de organizadores y de tutores, tenemos también a la gente de Oki Stories, Javi Corso y Alex Rodal, como tutores del programa también. Y después, además, también tenemos a un equipo de postproducción, de retoque fotográfico, a Oriol Segón. O sea, que es un programa integral, completo, que cubre todas las fases del proyecto y que, aunque nosotros estamos detrás en todas las fases dando con el látigo, además de eso, hay un equipo de profesionales muy grande detrás para que los proyectos salgan adelante. Sí, la verdad que es eso. A mí el tener toda ese extra de seguridad me ayudó. Por eso digo que al final más ojos consiguen mejor resultado, ¿no? En ello. No solo porque sea alguien también profesional en ese sentido, sino más ojos me refiero al hecho de que nosotros nos vinculamos a las fotografías. A veces necesitamos personas un poco ajenas que igual conozcan un poco de qué va el tema, pero que no hayan visto mucho. Y te digan, sí, las fotos están muy bien, pero no entiendo esto. Y tú crees que la serie es perfecta porque tú lo entiendes todo. A veces tenemos que alejarnos un poco de lo que nosotros conocemos más allá de la propia foto. Y es un ejercicio duro, porque a veces tienes que dejar fuera fotos que para ti son muy importantes, pero no ayudan a la narrativa. O una foto muy buena, pero que no encaja en la serie global. Entonces,
Y hay veces que es eso, que meter más fotos no significa que sea algo mejor. Yo siempre creo que si consigues contar en 12 fotografías en vez de en 20, aunque parezca que cuentas menos, también dejas al espectador, ¿no? con esa idea de querer saber más y de poder encontrar los nexos de otra manera. ¿Tú qué opinas, José Luis, de la edición? De esa fase que nos da tanto miedo. ¿Cuántas fotos buenas y con las que estás encariñado has tenido que descartar? ¿Yo o Daniel? Sí. No, tú. Muchas, la verdad es que claro, ese proceso yo lo llamo un proceso de poda, ¿no? En el que uno tiene un árbol ahí construido y, bueno, pues para que el espectador lo vea mejor hay que quitar algunas ramas que le meten demasiado peso al trabajo o que se van en otra dirección. A mí eso he de decir que tiene como una doble vertiente. Por una parte, me encanta, porque yo cuando llego y despliego todo el trabajo, yo paso un primer momento de auténtico disfrute recreándome en el trabajo y viendo y tal. Y luego tiene la segunda contrapartida, que es la del sufrimiento, el dolor de tener que apartar fotografías que son buenas, no voy a decir fotones, pero lo voy a decir. Sabes que son fotones, pero no encajan en la historia. Sí. Y lo sabes, ¿no? Y lo intentas y las metes. Y luego llega ahí con calzador. Esa foto de ahí, es que esa foto de ahí, y tú lo sabes, ¿no? Y claro, le tenemos apego porque sabemos lo que han costado, porque nos vinculan y demás, ¿no? Yo, afortunadamente, cuando trabajo en analógico, no acumulo tantas imágenes, pero, por ejemplo, el último trabajo me vine con 2000 fotografías y ahí hay una reducción a 50, ¿no? Pues ese trabajo es un trabajo, en mi caso, largo, reflexivo, muy largo, ¿eh? Me ha llevado más de 6 meses. No sé, Daniel, tiempo que tú le has dedicado a la edición, pero yo me gusta tomármelo con tiempo. Sí, la verdad que mucho tiempo. La primera vez, el primer viaje fue muchos meses, tampoco tenía experiencia real previa y tuve una pequeña ayuda. Esta vez tuve mucha más ayuda y también era un poco contrarreloj, porque la idea era tenerlo listo antes de que acabase el año para intentar tener todo preparado de cara a principios de año o incluso final del año pasado para poder mandar a la prensa y que pudiese, o algún medio, y que pudiese estar interesado en publicar de cara al 9º aniversario, teniendo en cuenta un poco las fechas. Entonces, yo regresé a finales de agosto, septiembre, y a partir de ahí empezó el proceso. Y entonces, a tope, claro, pues nada más volver, se puso y aquí están los resultados, vamos. Sí, fue un poco locura, la verdad que sí. Incluso llegué a emborracharme y algún día decir, vale, tengo que parar hoy porque no puedo ver más fotos porque las que me parecían buenas al principio ahora no me gustan. Y ese proceso yo agradecí muchísimo poder compartirlo con Alicia y con Pablo, obviamente con Javier, que fue el que más me presionó para ello, que también se hicieron varias cribas y se encontró una idea bastante clara, ¿no? Una línea por la que seguir, que fue un poco la que vimos antes, que ya está más perfilada, obviamente, como hemos visto, y a partir de ahí vale, pues hay que mandar a medios, hay que mandar a prensa, pues adelante, es otra labor que toca. Pues igual tienes que dedicarle un mes, 2 meses, lo que sea, todos los días con constancia, preparas un correo o llamas por teléfono o si puedes en persona, pues siempre es mejor, pero buscas todas las opciones posibles y que sea lo más sintético a la vez que personal y específico posible. O sea, es como un ejercicio diario de todo ello. Y preparar un dossier adecuado. Prensa extranjera, pues el dossier en inglés, contando un poco pues la serie principal, si hay alguna serie más pequeña, más personal, porque les encaje mejor, qué línea editorial lleva ese medio, porque encaje una historia y no la principal. Hay veces incluso que
que lo que ocurre es que tienes que pensar también en el formato. Hay publicaciones que quieren, pues sí, pero quiero 3 fotos verticales y 2 horizontales. También tienes que tener en cuenta un poco eso en terreno, hacia dónde lo quieres enfocar, porque no que tengas claro dónde quieres publicar, porque eso hay veces que no puedes saber, si no es un encargo previo, pero sí a la hora de componer, pues saca alguna fotografía que a mí me gusta mucho el horizontal, me cuesta mogollón el vertical y me tengo que forzar a ello. También es que a veces con el 35 a mí componer en vertical me cuesta más. Pero es un ejercicio que tengo que hacer porque hacen falta las verticales. Una revista, al final, una de las páginas es vertical. Entonces tú tienes que plantear opciones. Y además, eso me llevó también... aspiramos a la portada, o sea que... Claro, y la portada es vertical, así que no queda otra. La vertical es súper importante simplemente por eso, o sea, pues, Sí. si quieres portada tienes que tener vertical. Y a mí me cuesta, verticales. Entonces, un poco eso, y luego al final pues te lleva a cosas que yo no cabía esperar, es decir, del primer viaje, pues ahí podéis ver una fotografía, que es la del señor con el oso, digamos que esa fue la foto del primer proyecto, ¿no? Del primer viaje en sí. ¿Por qué? Porque llamaba la atención, porque a casi todo el mundo le gustaba. Técnicamente tampoco me parece nada del otro mundo, sinceramente, porque yo soy consciente de que además la hice un poco a prisa y corriendo, que me supo muy mal, pero es que se nos echaba el tiempo encima, nos teníamos que ir y si perdíamos ese tren nos quedábamos tirados. Entonces, hice la foto y luego fue el ejercicio de volver, ¿no? Pero esa foto funcionó muy bien. Intentamos ver si había una historia detrás y yo la historia la tengo. Yo conseguí saber quién es esa persona que está sentado, por qué lo del oso y demás. 3 años después, tardé. Pero la saqué. Otra cosa es que luego igual no encajaba en la serie principal. Y claro, ahí es donde entramos con los vínculos de las fotos. Te puedes vincular mucho una foto, puede funcionar muy bien, pero luego no te puede ayudar a la narración. Pero sin embargo, esa misma foto nos llevó a Aki y a mí a ser entrevistados en Japón, en esa ciudad, en la radio, por ello, porque fue un cúmulo de cosas, ¿vale? Esto es como una pequeña anécdota, un inciso. Estábamos cubriendo el día que estábamos con el maestro artesano de cerámica, nos estaba enseñando cómo trabajaba, lo pudimos hacer nosotros mismos también, y estaba el chef de cocina, Nakata-san, allí, que también son amigos, y vino una amiga del chef. Y ella tiene un programa de radio y nos quiso saber por qué estaba allí, por qué estaba haciendo el reportaje, se interesó por la foto porque sabía dónde era y a partir de ahí pues dijo, oye, ¿podéis venir la próxima semana al programa de radio? Y fue como, pues no podemos decir que no. Y para allá que fuimos. Y nada, estuvimos hablando durante como 1 hora, una cosa así más o menos, en japonés. Aquí me iba traduciendo y yo iba, entre lo que iba entendiendo y lo que me iba traduciendo aquí, pues bueno. Aunque creo que alguna cagada se me fue en el programa, debo decir. La verdad que el proyecto está muy guay porque ha tenido bastante repercusión, tanto la primera parte que hizo Daniel por su cuenta y bueno, los resultados que trajo de su primer viaje, como esta segunda que ya con el texto, con las fotografías editadas y con toda la serie ha salido publicado en diferentes medios de comunicación. Sí, en poquito tiempo ya salió en 5W, claro, ha salido en Head Parol también, o sea, publicaciones nacionales, publicaciones internacionales. Sí, y está muy guay porque el tema es que siga, es que no se queda, que el proyecto no se queda únicamente aquí, es decir, como podríamos pensar que ya ha hecho el viaje, ya ha hecho el reportaje, se ha publicado, se ha difundido y ya está, pero no acaba aquí. No, los reportajes nunca acaban. Sí que es cierto que debo decir que me hizo como mucha ilusión el poder publicar en 5W porque soy socio desde hace mucho tiempo y es como uno de los lugares referentes que tengo y
y no me esperaba tener la oportunidad. Entonces, ahí es donde te das cuenta de todo el trabajo previo, todo lo que ha servido. Y obviamente, como dices, esto no se queda aquí, hay una fase 3. Cuéntanos. El nombre de esta fase 3 es algo que también he ido hablando con Aki para el tema de las nomenclaturas. Kiseki en japonés puede tener 2 acepciones. Una es milagro, que creo que encaja perfectamente con todo lo que hemos ido viendo, ¿no? De ese proceso de reconstrucción, lo que se ha pasado y supongo que todavía lo que queda, pero a la vez, dependiendo de los kanjis con los que se escriba, puede ser también como camino, ¿no? Camino en la vida, camino hacia donde nos lleva. Entonces, como puede ser eso, pues en ello estamos, si todo va bien, a ver si se puede viajar el próximo año, a ver en qué queda todo, estamos un poco a la expectativa, pero es un poco el plan. Intentar regresar, nuevas historias, profundizar en algunas que ya conocemos y puede que alguna que otra sorpresa, porque ya se está planteando cosas interesantes por allí. No nos puedes adelantar nada. Bueno, sí, es que es un poco complicado y tampoco quiero hacerme ilusiones, pero la idea es intentar poder montar algún evento allí que esté acompañado con parte de las fotografías y poder hacer como juntar a parte de las distintas personas que han participado en el proyecto y todo. Es un poco intentar hacer una especie de evento. Qué guay. Y eso nos lleva pues a lo que se ve aquí, ¿no? Precisamente montar todo eso es por la vinculación. Si yo no me vinculase, si no sintiese, yo qué sé, yo en la ciudad de Koriyama y en Fukushima en general, en la prefectura, he hecho ya unos contactos que no son contactos, son gente que son amigos, podemos hablar, hablamos de vez en cuando y compartimos cosas. Entonces, bueno, eso me lleva a querer volver. Voy a hacer hincapié en que Daniel está aprendiendo japonés y que está leyéndose libros en japonés. En ello estoy retomando un poco el estudio porque yo hace unos años estudié japonés un poco, pero claro, al final, tema de trabajo, te metes a foto a tope, hago también vídeo y un montón de cosas y dices, no tengo tiempo. Bueno, si te organizas siempre hay tiempo, así que ahora, que ya no tengo excusa, me estoy poniendo otra vez a ello. Y precisamente como una deferencia, ¿no? Si yo voy allí y me facilitan tantas cosas, que menos que yo me preocupe en el aprendizaje del idioma, en intentar que se vea esa vinculación y que todo ello me importa. Y es que al final todo eso es lo que te abre un montonazo de puertas después. O sea, al final eso marca la diferencia de poder entrar hasta la cocina. Pues sí, totalmente, porque yo también tengo mucha suerte. Yo tengo la suerte de tener aquí que me hace traductor y me puedo olvidar en determinados momentos y centrarme en la foto y en eso. Pero en las entrevistas yo intento estar escuchando y apuntando y me va traduciendo lo que sea y lo que yo voy entendiendo no corto, le digo sigue y así podemos estar. Si puedo facilitar más eso y impide y evita que haya más cortes, sale todo de forma más natural y entonces puedes conseguir, ¿no? que la gente se sienta más cómoda. Claro. Bueno, además, Daniel, tú eres... Uy, perdón. No, había terminado, que digo que al final eso lo que genera es una empatía con la otra persona y una conexión súper fuerte que es lo que te abre puertas. ¿Qué decías, Alicia? Que además Daniel es ejemplo de la importancia que tiene volver a los sitios una y otra vez, porque su reportaje está planeando ya el 3er viaje y estamos viendo cómo ese reportaje documental, esa historia va evolucionando y va mutando, ¿no? Conforme vas profundizando más en esa realidad y vas conociendo más gente del sitio, lo normal es que el proyecto también vaya transformándose con el tiempo y
y ver ese proceso es también muy guay, ¿no? Porque, bueno, José Luis también, que es de los que se tira años haciendo, haciendo y rehaciendo sus proyectos, lo sabe mejor, ¿no? El cómo vas viviendo también esa transformación y desde la idea inicial que tenías hasta lo que acaban siendo los resultados, hay un mundo. Claro. Sí, totalmente. Y desde luego todo ese proceso yo creo que al final ayuda y te vas dando cuenta de lo necesario que es que planifiques y organices, ¿no? De que tengas esos... Y que eso puede ir mutando, ir cambiando, ir en función de lo que se va necesitando. Pero cuanto más organices, menos te comes la cabeza cuando estás en terreno, más cómodo trabajas y a la vez te permite focalizar o tener la cabeza mucho más en lo que tienes que hacer cuando estás allí. Que al final el tiempo allí es limitado siempre. No puedes volver cuando quieras, que es la diferencia de si tienes algo cerca. Que por eso yo creo que lo mejor en ese sentido es recomendar que la gente cuando está empezando intente hacer algo cerca, porque le puede permitir el volver en cualquier momento para, no como una forma de relajarte, sino como una forma de profundizar. Y también lo que indicas de atreverse a dar el primer paso, ¿no? Sí, porque yo soy sincero, la primera vez que dije voy a Fukushima, en general estaba cagado, las cosas como son. No tenía ninguna experiencia en hacer algo así, por mucho que quisiese documentarme yo solo y demás y preguntar a gente, te das cuenta que dices, todas estas personas a las que les estoy preguntando en algún momento han tenido la primera vez también que han ido. Y seguro que de lo que hicieron en ese primer viaje no les gusta ni la mitad de lo que hicieron. Pues a mí me pasa un poco igual ahora. Y soy consciente de ello. Pero si no te lanzas la primera vez y te equivocas, no vas a dar luego el segundo paso para profundizar. Claro. Oye, Daniel, aprovecho para darte la enhorabuena. La verdad es que el trabajo, yo creo que has encontrado un espacio de trabajo. Más allá de un proyecto, tú has encontrado ahí un lugar de trabajo, ¿no? La vinculación con el idioma, la cultura y demás. Yo creo que lo que has hecho ha sido localizar un espacio de creación para ti y a partir de ahí vas a poder seguir haciendo crecer los proyectos, ¿no? Te lanzo alguna pregunta que están surgiendo claro. ahora en el Facebook. Por ejemplo, la de Carlos Glera, que te pregunta qué te hace cambiar del blanco y negro al color de uno a otro viaje, ¿no? Porque a mí también me ha llamado la atención. Y eso me lo preguntaron Alicia y Pablo también cuando llegué a terreno. Y fue algo que yo no sé por qué lo hice en su momento en blanco y negro, porque ahora le veo todo el sentido al color. Yo creo que también para, entre comillas, simplificar y centrarme en sentimientos en un primer momento, el blanco y negro me ayudaba a aislarme un poco. Tenía fotografías muy diversas entre sí, de color, y no tenía la experiencia para ir controlando las tonalidades y todo como quería, ¿no? En un primer momento. Y el blanco y negro a veces te ayuda. No quiere decir que el blanco y negro sea más sencillo de trabajar, no digo eso. A veces es muy, muy complicado, pero si tienes una serie y el color no está ayudando a la narración o no tienes la experiencia adecuada, te ayuda un poquito a sintetizar e ir un poco más a las formas o ese tipo de cosas. En el segundo viaje yo me di cuenta de que si un sitio como Fukushima, donde su riqueza, ¿no? y todo es la alimentación, es tan natural, si queremos ver ese choque de colores en la comida, en los productos, en blanco y negro eso desaparece. Claro, también estamos hablando de que el concepto iba a ser futuro, reconstrucción, claro. Eso que florece, ¿no? Entonces sí que hubo ahí un cambio porque nosotros le preguntamos si iba a continuar su trabajo en blanco y negro, si ese blanco y negro estaba justificado. Y fue muy guay porque te diste cuenta en el proceso, te diste cuenta cuando estabas ahí de, no, este trabajo es en color porque esto es vida, esto es vida después de la catástrofe. Por supuesto. Yo creo que fue un poco todo eso y además muchos de los
de los simbolismos que encontré allí, un ejemplo son los girasoles, que se convirtió en un símbolo de vida y de reconstrucción en Fukushima, porque se dice que donde hay plantados girasoles, el nivel de cesio es menor cuando hay radiación. Sí que es cierto, pero no hay ningún estudio real que demuestre el por qué exactamente. Pero sí los niveles de cesio en lo que es a nivel de tierra tienen un índice menor en este caso, ¿no? Y entonces decidieron en muchísimos sitios plantar girasoles. Claro, si ves los girasoles, pero los ves en blanco y negro, no tienen esa viveza del amarillo de vida y también te los cargas. Entonces, fue un montón de cosas de ver en las fotografías. Dice, vale, si quito el color, estoy matando un poco la esencia de lo que vine a hacer, del propio proyecto. Un poco fue por eso. Claro. Y te lanzo un par de preguntas que te formula Miguel Castelló, que yo sé que es muy aficionado a la fotografía de corte oriental, que te pregunta que cuáles son los referentes, si utilizaste algún referente para este trabajo y si el enfoque del trabajo está dirigido para un público occidental u oriental. Esa pregunta, Miguel, va ahí a la línea de formación. Es complejo la segunda. Bueno, voy a empezar por la primera, que es un poco más fácil. Sí, referentes sí que tengo porque busqué referentes en cuanto a trabajos de resiliencia, por ejemplo. Tenemos a Federico Ríos, que hizo un trabajo de resiliencia bastante interesante. En cuanto a también trabajo de resiliencia y además por tono, sí que es cierto que es un poco más oscuro, más contrastado, pero que me gusta mucho y es un fotógrafo que sigo bastante, es Diego Ibarra. Tiene un trabajo de resiliencia en Pakistán muy, muy interesante. Entonces, tengo bastantes más referencias, pero... Que luego lo podemos dejar por escrito también. Claro, no hay problema. Luego podemos poner por escrito todas esas referencias sin problema alguno y los trabajos que me llevaron un poco a ello, porque también profundicé en buscar trabajos sobre Fukushima. Y es cierto que me costaba encontrar algunos que fuesen un poco la perspectiva que estaba buscando yo. Entonces, precisamente es algo que me animó a seguir con esa idea. Y luego, en cuanto a si el enfoque está dirigido hacia un público occidental o oriental, en un primer momento yo pensaba que estaba más hacia explicar un poco lo que ocurre allí, ¿no? O sea, traerlo a Occidente y pensar en ello. Pero a la vez, más que nada porque depende un poco la forma de cómo plasmas la fotografía. Igual la serie principal sí puede ser que esté pensado un poco más para Occidente, porque allí no llame tanto la atención. Pero creo que como he ido construyendo distintos tipos de series, en el propio proyecto sí hay series o parte de esa serie conjunto que funcionarían en ambos sitios, sin problema. Otra cosa es que hay que centrarlo más en simbolismo, igual en Japón, en este caso concreto, digo, en Oriente, y aquí hace falta más esa cercanía de las personas que necesitamos verlas. Yo creo que eso sí que se nota. Allí el simbolismo influye muchísimo y el uso de la sombra. Hay un libro que habla sobre ello, precisamente, que es El elogio de la sombra de Tanizaki, y habla de la importancia de la sombra con respecto a la luz y el por qué usarlo así. Yo creo que también esa fotografía que hice del árbol cortado me llevó un poco a eso, cuando no conscientemente, pero sí a la vez cuando estaba allí lo iba buscando de forma inconsciente. Sí, eso es muy del Tao. Perdona, Pablo, que eso es muy del Tao. El Tao dice, filosofía oriental, miran la sombra para encontrar la luz. Claro. Y entonces, claro que tiene importancia en la cultura oriental la sombra. Eso lo vemos en los grandes fotógrafos orientales, donde hay mucho peso de la sombra. Perdona, Pablo, que te he interrumpido. Totalmente. No te preocupes, que decía simplemente que lo importante, que lo hemos hablado también en las semanas anteriores, de dentro de un mismo trabajo y dentro de un mismo proyecto,
el ser capaces de construir distintas series depende, o sea, sabiendo muy bien a quién nos dirigimos, a qué público nos dirigimos, si nos estamos dirigiendo a prensa, si es una exposición, si vamos a enviarlo a un país u otro, conocer un poquito todos los contextos para saber dirigir un poco la serie y que funcionen mejor siempre, depende del público. Y por aquí en el chat preguntan si pueden ver el proyecto en algún sitio, si lo tienes disponible en algún lugar, porque tanto David como Rocío preguntaban por ello. Lo sé, eso es, mira, eso es una de las cosas que debo culparme a mí mismo por no centrar esfuerzos en hacer la web en condiciones. Está todo ahí manga por hombro en proceso. Muy bien, chicos, ¿quién aquí en el chat de los que nos estáis viendo ahora, decid quién tiene su web actualizada? Que no se culpe solamente Daniel, que seguro que hay más de uno que... Sí, pero es que la idea era construir yo la tengo web actualizada, que la actualicé la semana pasada. Sí. Yo la web ni siquiera la tengo porque estaba en proceso con el primer viaje y lo paré por tema de trabajo. Empecé a tener mucho trabajo, dejé la web, dije, bueno, ya la haré porque, total, para un proyecto serio que tengo y luego pequeños proyectos todavía no creo que sea. El problema es que luego vas sumando pequeños proyectos, te das cuenta de que tienes material suficiente, no encuentras el tiempo y no sabes cuándo ponerte. Entonces yo creo que... Pero, respondiendo a la pregunta de dónde pueden ver el trabajo, os sugiero que ya que está publicado en la revista 5W y que ahora tenemos tiempo disponible, es un momento maravilloso para suscribirnos a los contenidos de pago. No es una suscripción muy, muy grande y además de esta forma apoyamos el periodismo de calidad y en España además. Sí, además la forma de trabajar que tienen 5W es una maravilla y yo creo que la cuota anual es muy pequeña para todo el acceso que te dan a no solo el material de la revista en sí, sino los podcasts y un montón de cosas que son súper interesantes. En ese sentido, yo soy socio desde hace mucho y muy contento. Daniel, si puedes, déjanos ahora en comentarios el enlace a tu artículo en la revista y quien quiera. Lo está poniendo, mira, David Ramos lo está compartiendo aquí en el chat, ¿vale? Entonces ahí todo el que quiera puede acceder. Y quien quiera hacer más preguntas sobre, bueno, a Daniel por su trabajo o respecto a todo el proceso, dejádnoslas por escrito porque ya llevamos mucho rato y si queréis luego las que queden por contestar se pueden responder luego por siempre escrito. Contestamos por el chat. Sí, ya tendremos a Daniel explotado luego contestando. No hay problema. Aquí ya me está pinchando que quiero para el próximo viaje de organizar, para que quiere la gente de España y hacemos las fotos que hagan falta, vamos. O sea que... Aquí, yo quiero que me llevéis a mí. Bueno, todo se andará, Pablo. Todo se andará. Ya veremos si se puede llegar a preparar algo de viajes fotográficos o algo así. Y todo se andará. A ver. Bueno, más allá de viajes fotográficos, para los que tengáis interés en empezar a aprender a contar historias con imágenes, sin necesidad de viajar muy lejos, todo hay que decirlo, que bueno, aquí llevamos 3 sesiones hablando de reportajes documentales internacionales, pero bueno, insistir en que no es necesario. Aquí José Luis os puede hablar que hay historias maravillosas también cerca y que podemos hacer buscando en nuestro entorno más próximo. Para eso, para ayudaros a empezar, a arrancar, que siempre ese primer paso es lo que más cuesta, hemos lanzado una formación con la Escuela Mistos, que ya hemos anunciado en las anteriores sesiones, pero por si hay gente nueva. Es un curso online de introducción a la fotografía documental que vamos a hacer con Pablo de manera totalmente práctica. Es decir, lo vamos a hacer en grupos muy pequeños y vamos a enfocarlo como un acompañamiento. Es decir, vamos a reunirnos en un grupo de 10 alumnos
para ir construyendo un reportaje juntos y compartir nuestra metodología. Sí, queremos fomentar mucho el trabajo en equipo, que la gente no solo aprenda a construir una historia con la fotografía, sino que además también aprenda a cómo hacerlo en equipo, cómo construir la historia entre varias personas y, bueno, al final lo hacemos de esta manera porque nosotros trabajamos en equipo siempre, creemos mucho en esta forma de trabajar y creemos que es muy enriquecedor el poder aprender del resto de compañeros también. Nosotros vamos a estar ahí guiando todas las fases, desde luego. Y bueno, decir que los 2 grupos que ha dicho Alicia son 2 grupos de 10 personitas cada uno y creo que tenemos la noticia de que de esos 2 grupos ya solo hay uno, ¿no, José? Sí, sí, la verdad es que ahora mismo lanzamos 20 plazas de este proyecto maravilloso y ahora mismo solo quedan la mitad de las plazas, ya hay la mitad cubiertas, ya hay un grupo completo. Y bueno, la verdad es que yo me gustaría destacar sobre todo que nosotros desde Mixtos acogimos maravillosamente este proyecto porque una experiencia de creación colectiva me parece una maravillosa forma de aprendizaje, pero también de vivencia para los fotógrafos, ¿no? Con independencia del recorrido que cada uno tenga, puede incorporarse a ese barco y aportar y aprender y crecer como fotógrafo en una experiencia de creación colectiva que desde Mixtos creemos bastante en ese tipo de formación. Yo creo que todos como fotógrafos sabemos la importancia que tiene el trabajo en colectivo, el trabajo del apoyo en otros compañeros y precisamente lo que nos planteabais en este proyecto era lo que más me interesaba, ¿no? Y por eso también desde la escuela Mixtos nos sacamos ahí de la manga la posibilidad de que estos 20 trabajos que se realicen en este proyecto sean exhibidos al año que viene en el Festival Internacional de Fotografía Foto Alicante. Notición, chicos, en exclusiva. Sí. Ya hemos reservado un hueco para este proyecto. Así que he de decir que espero poder al año que viene presentar 20 trabajos documentales. Me parecería absolutamente maravilloso, sin lugar a dudas. Bueno, y la forma de trabajar va a ser empezar el día 7 de mayo. Vamos a reunirnos todos los jueves en sesiones por Zoom y vamos a trabajar en un formato 100% online. Es decir, que podemos trabajar desde diferentes ciudades e incluso países. Y eso es lo interesante. ¿El coste real de este curso cuánto costaría? Pues lo valoramos en 256 euros, pero atendiendo a las circunstancias actuales y que sabemos que no es fácil para nadie, y además como esta va a ser la primera edición que lancemos con la Escuela Mixtos, lo hemos decidido dejar en un superprecio de 180 euros. Hombre, teniendo en cuenta todo lo que incluye detrás este curso, ¿no? Que son, bueno, ahora lo explicáis, pero son 18 horas, 2 tutores, más el servicio de asesoramiento, más el servicio de personal que estamos en la escuela, nosotros, yo y mis compañeros, más el montaje expositivo, más todo lo demás. Ambos, tanto Vórtice como la Escuela Mixtos, hemos hecho un esfuerzo de decir, vamos a todavía bajar más el precio para hacerlo más fácil y que nadie tenga la excusa, ¿no? Y luego deciros que aquellos que nos conocen saben que tenemos capacidad de prorratear pagos y de adaptarnos a la flexibilidad económica de cada uno de los integrantes, ¿no? O sea que lo que dijimos siempre desde el primer día es que el precio no sea el freno para no hacer el curso, ¿no? Para no vivir la experiencia. Sí, así que bueno, toda aquella persona que esté con ganas y que esté motivada, que bueno, lo puede encontrar en la página web de la Escuela Mixtos, que no lo habíamos dicho. La página web, ¿la tienes por ahí, Alicia? Sí, ahora después la pongo vale, para, pues para que podamos ver bien la información. Y nada, desde ahí sabéis si no hay plaza para becario, pobre. Ya veremos. Bueno, el curso... Bueno. Didi, habla. No, que decía que puede entrar a la página web de Mixtos, que ahí se puede poner en contacto con José y se puede gestionar. Bueno, el curso incluye estas lecciones en directo que vamos a trabajar a través de la plataforma Zoom.
pero además queremos hacer grupos de trabajo para ir haciendo seguimiento de todas las tareas, de ir creando este reportaje, ¿no? Y ahí vamos a estar nosotros revisando y con el látigo, como ha dicho antes Daniel, ir trabajando. Doy fe de ello. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es trabajar con nosotros? No, a ver, para mí fue una maravilla porque yo necesitaba a alguien que me estuviese pinchando ahí. Recuerda que dentro de 2 semanas tienes que entregar el dossier con esto preparado y cuáles son los referentes. Entonces, haces el ejercicio de documentación y te tienes que poner tus horas, que de otra manera hay veces que, bueno, lo vas dejando y luego se te echa el tiempo encima. Entonces... Bueno, como hemos dicho, la oferta en los grupos está limitada a 10 personas y el curso empieza el 7 de mayo. Así que... José Luis, no sé si puedes quitar lo de las diapositivas. Y ahora busco la página web para enseñarosla. De momento, si queréis ir preguntando posibles dudas, ¿qué os parece la propuesta? Que si os gusta... Bueno, he de decirte, Daniel, que hemos tenido una media de 100 asistentes desde nuestro perfil de Facebook. Vale. Luego, Juanqui, que está detrás de los aparatos, me contará lo que las personas que se han conectado al YouTube y a Instagram. Pero bueno, conociendo la media de otras actividades, habremos tenido unos 200 asistentes en directo. Así que, bueno, sin lugar a dudas, todos han comentado, han estado ahí hablando, te daban las gracias, muchos de ellos, por compartir y ser sincero a la hora de mostrar tu trabajo, ¿no? Y yo creo que eso falta mucho a veces a la hora de explicar el trabajo, ser capaces de romper la barrera y llegar a la persona y comprender de esa manera, como decíamos antes de lanzarnos al directo, comprender al fotógrafo, que es tan importante como comprender lo que se está mostrando, ¿no? Es una forma de terminar de completar la información. Cuando hacemos exposiciones, cuando hacemos conferencias públicas y demás, pues sigue habiendo esa barrera realmente con el público. Y sin embargo, estos formatos pues permiten una unión más próxima, ¿no? La gente pregunta, comentamos alguna batallita. Perdón por lo que nos ponemos a contar batallitas, pero darte las gracias también desde la Escuela Mixtos por ese ejercicio de sinceridad. No todos los fotógrafos están dispuestos a analizar su proceso y quieren venir aquí solo a mostrar los goles, ¿no? Que va, en absoluto. Las gracias las doy yo por tener la oportunidad de compartir el trabajo, trabajos que no habría llegado a donde está sin Alicia y sin Pablo y un montón más de gente, por supuesto, pero sobre todo sin Alicia y Pablo ahí estando pendientes de todo y que se han vinculado también al propio proyecto, que eso al final se nota. Y yo creo que al final es lo que importa, ¿no? Trabajar con honestidad y vincularte. Y luego el resto va llegando, te vas dando cuenta de los errores y mientras tengas claro que tienes que currar, que hay constancia y hacer las cosas de forma honesta, yo creo que el resto termina llegando. Sí, y una palabra que a mí me gusta mucho, que yo incido mucho, es honestidad. Y además utilizo la misma palabra. Yo creo que el fotógrafo tiene que ser honesto consigo mismo, honesto con las personas y la realidad que está fotografiando y honesto con el público. Si consigue hacer ese ejercicio de honestidad, seguro que el trabajo es interesante, seguro. Ahora ahí creo que Alicia ha colgado la descripción del taller. Sí, tenemos aquí en la página de Mixtos, encontraréis, a los que os interese la formación, encontraréis todo el temario, el método que vamos a seguir de trabajo, que básicamente eso, van a ser sesiones en directo todas las semanas, más el grupo de trabajo y el apoyo y seguimiento por nuestra parte. Y, bueno, deciros que es el 7 de mayo cuando empieza. Voy a ampliar esto. 7 de mayo, repito, por si no os habéis enterado, es dentro de ya. así que los que os lo estáis planteando o lo estáis pensando, por favor, si tenéis alguna duda, alguna pregunta o, no sé, tenéis ahí algunas cosas que os lo impiden, hablad con nosotros, preguntadnos, que podemos deciros si va a haber otra edición, si este curso vemos que es para vosotros en este momento, porque a lo mejor no es el caso, ¿no? Muchas personas nos escriben preguntando si lo pueden hacer con un nivel
bajo de conocimientos en fotografía, o si necesitan un equipo muy profesional para poder realizarlo. Y bueno, la respuesta es que no. Aquí lo que vamos a enseñar es a aprender a contar historias con imágenes, y realmente el material o los conocimientos es algo que se va adquiriendo con el tiempo y con la práctica. Sí, eso lo dijimos en la primera charla, la primera semana, que toda... O sea, aquí lo que necesitamos es gente con ganas y gente motivada. O sea, después realmente ya vimos la primera semana que con una lata de anchoas se pueden hacer fotos. Sí. Que ya nos encargaremos de construir la cámara y de ver cómo se revela eso, pero que con una lata de anchoas podemos. Así que si tenéis ganas... Vale. Claro, aquí venimos a jugar, no a examinar a nadie, ¿no? Efectivamente. Me estaría encantado de que alguien viniera con una lata de anchoas para contar el curso. Perdón. Bueno, pues ha sido una tarde maravillosa. La verdad es que el poder analizar en profundidad cómo habéis mentorizado y cómo habéis tutelado el trabajo de Daniel, cómo habéis pulido esa idea inicial y le habéis permitido que Daniel encauce mejor el trabajo y al final acabe obteniendo resultados, ¿no? Además, en muy poco tiempo has conseguido publicar el trabajo y que tenga una cierta ya repercusión. Y por qué no decirlo también, encauzarte en una línea de trabajo mucho más definida, ¿no? Eso es Sí. lo que en definitiva Vórtice Foto hacen, a lo que se dedican, entre otras cosas, por supuesto. Y es lo que hemos podido compartir hoy con el público. No sé si queréis hacer alguna conclusión antes de que cierre. Yo creo que lo que acabas de decir es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Para darse cuenta de que cuando son consultorías, en este caso el curso, viene muy bien y ayuda muchísimo. Y el mejor ejemplo es lo que acabamos de ver aquí. O sea, yo podía tener una idea y irme hasta allí, pero sin todo eso en lo que me han ido guiando, que al final el trabajo lo tienes que hacer tú, porque eres la persona responsable del proyecto en sí, ¿no? Pero con ese seguimiento y esa ayuda y esos conocimientos que te pueden ir dando, tú vas poniendo las bases para construir tu propio proyecto. Y yo creo que no hay mejor manera de demostrarlo que lo que se ha visto aquí, en ese sentido. Sí, totalmente. Yo quiero cerrar con dos cosas. La primera es que a Pablo le está dando una luz maravillosa. Ahora está de foto. Por favor, sí. Que alguien haga una captura de pantalla ahora mismo. Para que me hagáis captura. Que alguien haga una captura de pantalla, porque yo no puedo, porque se me desmonta todo el chiringuito que tengo aquí montado, pero compartirlo en Stories y decir que esto ha sido el directo más cinematográfico de todos. con luz ahí. Un filtro de blanco y negro así y ya, maravilloso. Bueno, y la segunda es que quiero volver a remarcar del curso la oportunidad que van a tener los alumnos de esta primera edición de presentar y materializar los resultados del reportaje, porque la Escuela Mistos va a poner todos los medios para que ese trabajo final se vea en el Foto Alicante, en el festival, pero también pues eso, en el espacio de la escuela, tanto físico como virtual. Y creo que es una oportunidad súper guay de que no se quede únicamente en la teoría y en el aprendizaje, sino que podamos ver esos resultados y que sea algo tangible, ¿no? Yo nada, yo decís que os voy a echar de menos a partir de ahora los miércoles. Bueno, ahora vamos a ver de qué puede pasar. La verdad es que en principio tenemos planificadas estas tres conferencias, un poco también por permitir que tengamos también más autores y por no cargaros a vosotros, que sé que lleváis muchísimo trabajo y la verdad es que daros las gracias enormes desde Mistos, de todo el equipo, a Pablo y a Alicia por estas 3 semanas maravillosas donde hemos podido disfrutar y aprender de la fotografía documental, de vuestro trabajo y de vuestra forma de hacer y entender las cosas. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido también una oportunidad de conocernos entre nosotros, porque siempre con el ritmo de trabajo, pues a veces nos dedicamos a hablar solo de trabajo y de fotografía y esta ha sido una oportunidad de compartir más tiempo
y eso también yo lo agradezco a nivel personal. Y sobre todo, por supuesto, muchísimas gracias a todo el público que está ahí detrás en cada conferencia, porque nos anima a seguir construyendo y a seguir haciendo este tipo de actividades que creo que son necesarias, sobre todo en estos momentos, ¿no? Sí. Luego, ahora en el corte, hablamos, Pablo y Alicia, de qué va a pasar. ¡Oh, Dios mío! Aparte del taller. Deciros a vosotros, a todos los que estáis ahí, que mañana tenemos otra conexión más en directo, en esta ocasión con Vicente Albero, que presentará su trabajo The Kids of Cooper, que es un libro y un proyecto social que narra una realidad muy dura de unos jóvenes que viven junto a un vertedero y que se ganan la vida con el tráfico de cobre, con la permisividad de los gobiernos. Así que, como veis, un tema sencillito, así, algo distendido para la tarde de jueves. Y además, esta mañana hemos estado repasando el trabajo con Vicente. Yo ya lo conocía, pero desde luego que esta mañana me ha abierto un mundo porque me ha enseñado todo y ha sido fascinante, ¿no? Habíamos quedado 10 minutos y hemos estado 1 hora y media hablando de su trabajo. Así que mañana va a ser una buena oportunidad también de conocer un trabajo documental y fotoperiodístico. Y así que os invito a todos a que sigáis ahí en las redes sociales, que nos sigáis y a aquellos que queráis, mañana nos volvemos a conectar. La semana que viene continuamos con las conexiones en directo. Si queréis saber toda la información a través de nuestras redes sociales o podéis inscribiros en nuestro newsletter donde cada semana enviamos la programación que vamos haciendo porque un poco la vamos construyendo a medida que los fotógrafos y los agentes implicados tienen disponibilidad, que aunque estemos en este estado de confinamiento, la gente sigue haciendo una vida dentro de lo que cabe normales, ¿no? Y nos tenemos que adaptar un poco a esas agendas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros por Sí, todo el contenido gratuito y de valor que estáis generando desde la Escuela Mixtos. Así que los que queréis apoyar este trabajo y todo este esfuerzo que le está suponiendo a la escuela, estar organizando estas charlas, en fin, todas las actividades que están promoviendo, compartid en redes sociales, haced captura de esto, de todas las charlas a las que asistáis y promoved ese trabajo porque al final también es lo que está generando conocimiento y ese compartir, ¿no? Entre nosotros. Y difusión entre todos, que para eso nacieron las redes sociales, ¿no? Para que entre todos seamos responsables de la cultura que generamos. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en las redes sociales. Un beso. Hasta luego. Bye, bye.